Pues a que apenas faltan 10 minutos para la 1 de la tarde. Tiempo para mirar de lleno a los mercados, al contexto, al momentum. Y esta mañana nos acompañan Jacobo Blanquer, CEO en Tresis Gestión. Jacobo, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. También Miguel Ángel Rico, director de inversiones de Creand Asset Management. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias a los dos por estar aquí para comenzar esa fotografía del momentum. ¿Cómo lo veis? Jacobo, ¿quieres empezar? Bueno, empecé yo. A ver, pues el momentum es fantástico para la mayoría de los activos. O sea, hemos tenido unos meses, estos últimos, muy buenos por la parte de renta fija, que en general todos los fondos de renta fija han recuperado y cuanto más duración han tenido, mejor les ha ido. Y la renta variable, pues qué te puedo decir, estamos todos máximos, todos maravillosos, Goldilocks, y esto es genial. Estamos con crecimiento, bajando tipos, inflación bajando, y parece que los tipos van a bajar más a pesar del crecimiento. Pues bueno, hasta que dure, ya sabes que estas cosas ya tienen un final, pero hasta que dure. De momento nos lo creemos. De momento tenemos que surfear. Esto es como las olas, hay que surfearlas porque hay que intentar llegar a lo más lejos posible con ellas. Bien, Ángel, ¿cómo lo veis? Sí, y además esta semana la fuerte noticia, ¿no?, de los estímulos chinos, con lo cual pues el mercado lo está festejando. Lo que pasa es que tenemos un evento muy importante, que son las elecciones en Estados Unidos, que apenas falta mes y medio. Entonces el mercado, digo yo, que pues de aquí a las elecciones puede que esté festejando, pero no puede ir en línea recta, ¿no? En este mes y medio normalmente algo de incertidumbre debería de meterse en precio, ¿no?, conforme se acerquen las elecciones. Y lo que sí que es más probable que una vez pase esa incertidumbre de las elecciones, pues, y además, como clásicamente nos suelen comentar, ¿no?, el rally de fin de año, sin la incertidumbre de lo que haya pasado en las elecciones, ahí a lo mejor sí que hay mucha más claridad, ¿no? El caso es que es una buena noticia para todos los activos de riesgo, que la Fed haya empezado ya el ciclo de bajada de tipos, y ahora mismo, pues esta semana y la anterior, pues han sido muy buenas semanas, pero la incertidumbre hasta dentro de mes y medio algo debería de pesarle al mercado. Bueno, pues mirando a ese mercado, y señalabas, bueno, China ha comenzado a actuar también, pero venimos de ese recorte jumbo de 50 puntos básicos por parte de la Fed en un momento en el que seguimos muy pendientes de su macro. Pero precisamente por ese cambio de ciclo que estáis dibujando, quería preguntaros realmente cómo cambia la fotografía, el impacto, cómo veis ahora que puede discurrir esa política monetaria y sobre todo si puede afectar o no al ciclo, al ritmo del Banco Central Europeo. Sí, ya muchos estrategas y analistas han empezado a decir que incluso se podría ver una reaceleración. El hecho de que bajen tipos, pues al final para el consumidor americano es una gran noticia. La Fed empezó a subir tipos fuertemente, ellos cambiaron el mensaje en diciembre de 2021, empezaron a subir tipos fuertemente porque realmente estaban asustados con lo que estaba pasando con el precio de la vivienda, que en el año 21 pues, las casas en Estados Unidos subieron un 21%, ¿no? Entonces querían evitar una burbuja. Subieron los tipos fuertemente, entonces han conseguido una estabilización en los precios, de hecho pues, hemos visto esa desaceleración en la inflación, y ahora que los tipos reales pues, están por encima del 2%, es lógico que se puedan permitir bajar los tipos. Esto para el consumidor americano, como digo, es una buenísima noticia. Entonces todas aquellas personas que hayan tenido que bueno, pues aguantar por los altos tipos de interés a consumir o tomar decisiones de consumo, ahora podría reactivarse. Yo es que creo que la Reserva Federal... no, has preguntado por el Banco Central Europeo, pero yo te digo un poco la figura total. ¿Cómo cambia la figura? Creo que lo que ha empezado una bajada de tipos demasiado fuerte para los datos económicos que teníamos. Yo creo que 50 puntos básicos no están justificados con los datos macroeconómicos que hay. Lo que pasa es que lo que hay es mucha deuda. El déficit en Estados Unidos y en toda Europa está subiendo y no para de subir. Ya parece que un 3% es maravilloso y lo que está haciendo es aumentar la inflación, el déficit, aumentar la deuda. Y el peso de la deuda, por ejemplo, el coste financiero de la deuda americana suponía más que lo que ellos destinan a defensa, que es su presupuesto en defensa. Y es el país que más gasta en defensa del mundo. Entonces, han bajado los tipos demasiado. Yo en la próxima reunión, estoy de acuerdo con Miguel Ángel, es el 7 de noviembre y el 5 son las elecciones. A 2 días de las elecciones tocar tipos, bueno, pues no sé si los tocará.
desde luego yo creo que a 50 puntos básicos, con los datos que estamos conociendo, no tiene ningún sentido. Porque no, sí, lo que está mostrando es una resiliencia muy fuerte de la economía, que está aguantando muy bien, que la inflación ha bajado, pero no nos olvidemos que la inflación bajase es normal. O sea, no podemos tener inflación al 10%, no somos Argentina, ni Europa ni Estados Unidos estamos en esa situación, pero sigue subiendo, porque esto es acumulativo. O sea, el 10%, como subió en España hace X tiempo, si ahora ha subido, bueno, hoy ha publicado un 1 y pico, pues un 2%, pues un 2% sumado al 10%, ¿eh? No te creas que el 10% ha desaparecido. Entonces, es inflación, no deflación. Es inflación. Esa inflación y esto cada vez más caro. Entonces, tenemos unos datos macroeconómicos que yo creo que en Estados Unidos, porque Europa es diferente, Europa son peores, en Estados Unidos son bastante fuertes y creo que los 50 puntos básicos, pues simplemente yo creo que se ha pasado, que no tenían por qué hacerlo. Tenían que haber hecho 25, sí eso. ¿Que vaya a hacer el 7 de noviembre? Pues estoy de acuerdo con Ángel, tenemos unas elecciones y vamos a ver qué pasa con los datos. Yo creo que lo más importante a partir de ahora, lo han dicho la propia Reserva Federal, no es que lo diga yo, es el paro. Ese dato es el viernes que viene. El viernes que viene tendremos el dato del paro y a ver cómo va. Pero Estados Unidos creo que está mostrando mucha fortaleza como para bajar muy fuerte los tiempos, porque el problema es que como los baje muy rápido y esto se acelere, malo. Otra cosa, que es lo preocupante, que es lo que le preocupa a muchos economistas, es que lo esté bajando porque ojo, que hay cosas que no están funcionando. Que a lo mejor el consumo, hoy tenemos Michigan, tenemos el consumo que, bueno, que está mostrando ciertos miedos. Estamos viendo que el delinquency está subiendo mucho, los ahorros han bajado una burrada en las familias. Bueno, pues hay ciertos datos que, cuidado, que puede ser que nos venga algo feo. Y en Europa, yo creo que Europa es diferente. Europa, pues mira, Alemania, los últimos datos de Alemania, el CIU, el IF, o lo que hemos conocido en los últimos 10 días, son malos. Ahora estamos con el subidón por China. Como ha dicho Ángel, China, ¿qué pasa? La balanza comercial Europa-China es mucho más fuerte que la balanza comercial Europa-Estados Unidos. Alemania ayer se tiró y tocó máximos, el DAX. Claro, porque es la balanza comercial Alemania-China es muy grande, entonces es el gran beneficiario de todas estas medidas que ha tomado tanto el Banco Central como el Politburo, que fue un poco extraño que lo hiciese, y las medidas que nos dicen que son medidas fiscales que van a tomar ahora, que anunciarán el martes, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, pues China ha visto que su 5% no llega, ni va a llegar con estas medidas, o sea que estamos a finales de septiembre y no da tiempo a que esto le haga subir al 5%, que es su objetivo de crecimiento. Pero bueno, desde luego mejora la economía mundial y mejora a nivel mundial. Y sobre todo que puede mejorar mucho las exportaciones, porque si el consumo allí mejora, el precio de la vivienda lo logran aguantar en China, pues el consumo mejora, entonces todas las balanzas comerciales, todas las exportaciones e importaciones a China, pues pueden aumentar. Y eso a nivel económico es muy bueno, sobre todo para Europa. En esa fotografía que estaba señalando, se ha vuelto a colar ahí Alemania. Y entonces, después de lo que ha hecho la FED, que dices que no se justifica, y solamente una voz dentro dijo que estaba en contra de los 50 puntos básicos, están creciendo las apuestas de un recorte de tipos para octubre al 80% ahora mismo en el Banco Central Europeo, cuando en principio no lo tenían previsto así. Pero la inflación parece que acompaña, pero sobre todo con la mirada puesta en lo que no es un mandato, que es la situación de riesgo de mayor debilidad económica. No sé hasta qué punto os preocupa que no se lleve a cabo un recorte de tipos, sobre todo mirando, por ejemplo, a Alemania, o si aceleran los recortes también, ¿qué efecto puede tener? A ver, si es que lo preocupante es, aquí empezamos a subir tipos, como me ha dicho Ángel, el tema de la vivienda y la inflación, porque la inflación fue lo que nos disparó a todos, la inflación que vino post-COVID, los cuellos de botella, todo lo que tuvimos, y eso nos provocó la inflación, y ahí los bancos centrales, que llevamos 10, 12 años ahí, pues rápidamente subida de tipos, vale. Lo estamos bajando por inflación, pues los datos de España han sido buenos, el dato de Francia también ha sido bueno, a efectos de inflación han sido datos buenos. Pero en general en Estados Unidos, etcétera, no estamos en el 2 ni nada de eso, entonces a ver si vamos a haber subido los tipos por inflación y los vamos a bajar por desaceleración. Entonces esto no es para que esté todo máximos, ¿vale? Eso es lo que yo te quiero decir. Claro, que decías al principio, hasta que veamos, ¿no? Eso es lo que no me cuadra. El próximo movimiento del Banco Central Europeo, pues probablemente después de los 50 puntos básicos de la Reserva Federal, aunque el Banco Central ya lleva 50, porque el Banco Central Europeo, porque hizo 25 antes, fue el primero que bajó, ha hecho 2 bajadas ya de 25. Pues sí, es factible que baje, aunque tiene menos margen, porque los tenemos más bajos.
pues es posible que baje a 2,25 y más si tenemos datos. Mira, Ángel, ¿cómo lo veis? Y sobre todo, además, a la hora de comparar, por lo tanto, y mirar la inversión a un lado y a otro también, ¿cómo estáis comparando a Europa y a Estados Unidos? Sí, como dice Jacobo, pues Europa se encuentra en una situación bastante diferente a Estados Unidos, porque aquí el crecimiento económico pues es mucho más débil. Con lo cual Lagarde pues sí que se ve más forzada, o al menos en lo que es la parte de crecimiento económico le va a pesar más a la hora de decidir si tiene que bajar tipos. Es cierto que los PMIs, los últimos datos de PMIs aquí en Europa pues han salido más bajos todavía, son decepcionantes. Alemania se ha visto claro que tiene un problema claro de energía, ¿no? Pues, su modelo estaba basado en precios de energía muy bajos y con todo el cambio del mapa energético en Europa, pues Alemania está sufriendo. Entonces eso va a pesar mucho para que el Banco Central Europeo pues, siga en camino. Directamente nosotros lo que pensamos es que el Banco Central Europeo pues, se encuentra en camino de bajadas de tipos. Habían hecho una bajada en junio, hicieron una pausa en julio, luego en septiembre otra bajada y decían que lo más lógico es que fueran bajando poquito a poco, ¿no? Y sobre todo cuando revisan estimaciones de inflación y de crecimiento económico, que es cada 3 meses. Por eso el mercado en principio había metido en precio que sería en diciembre, pero este fuerte movimiento de la Fed puede meterles algo de presión. El hecho de que los PMI, como decía, hayan decepcionado, pues es posible que, bueno, pues y como dice Jacobo, los datos de inflación hoy en España y Francia, pero al final van todos al unísono y recordemos que el precio del petróleo, hemos pasado de tener el petróleo en $90 el barril de Brent a los 70 cercanos que está actualmente, ¿no? Eso está ayudando, por eso el dato de inflación de España hoy te sale un poquito más bajo porque bueno, pues los combustibles han venido a la baja, etcétera, ¿no? Entonces eso al final lo que permite es que pues el Banco Central Europeo sí que pueda a lo mejor acelerar un poco la bajada de tipos, pero yo creo que aquí de fondo lo que hay que tener en cuenta es que ellos están en camino de poner los tipos en una situación más razonable en cuanto a lo que se refiere del crecimiento económico, ¿no? Y a la hora de mirar a esa estrategia, a la hora de mirar a un lado y otro en vuestro análisis, ¿qué preferís en medio de lo que es la macro, la política monetaria, Europa, Estados Unidos? Bueno, valoraciones, ¿preferís? Sí, bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? Que todos los años es la misma pregunta, la pregunta del millón. Al final son dos regiones completamente distintas, ¿no? En Estados Unidos es pleno dinamismo a nivel empresarial, pues porque bueno, al final la cultura es distinta y ya solo con plantearte que los sindicatos pues no tienen nada que ver, ¿no? En Estados Unidos como aquí en Europa, ¿no? Entonces al final las empresas americanas siempre son más rentables y es lógico que coticen a múltiplos algo más caros, ¿no? Lo que pasa es que la tesis de inversión para invertir en Europa suele coger mucha fuerza cuando la ampliación en lo que son los diferenciales de valoración es muy grande, ¿no? Y actualmente, efectivamente, la diferencia que hay por valoración en Europa y Estados Unidos es enorme, ¿no? Comparado con lo que suele ser su rango histórico, con lo cual tiene sentido que bueno, pues Europa lo pueda tener un tirón importante, sobre todo tiene muchas exportaciones a China, las empresas europeas, y eso puede hacer que favorezca también a Europa, ¿no? Si en China de verdad los estímulos terminan calando, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha pasado esta semana, estas noticias referentes a China, es algo que favorece a Europa. El ejemplo lo tenemos ayer mismo, que tienes al Eurostoxx 50 subiendo más de un 2%, el mercado americano pues se quedó prácticamente plano, ¿no? Entonces este empuje de China, más aparte de los diferenciales de valoración, pueden hacer que sea atractivo, ¿no? Y luego Europa es verdad que cobra mucho momentum, por decirlo de alguna manera, cuando los inversores del resto del mundo tienen interés por Europa. Es decir, los flujos vienen del resto del mundo
para invertir en Europa. Y ahora que parece que después de las elecciones francesas, pues todo el ruido que hubo al respecto ya es algo que queda atrás en el pasado y hay algo más de claridad, pues ahora empieza a haber algo más de interés. Eso unido a las bajas valoraciones pues puede hacer que Europa ahora mismo pues haga algo de catch up respecto a Estados Unidos, que ha tirado, bueno, pues lo tenemos el índice, el S&P 500 por encima del 20% este año, además de haber hecho más 20% el año pasado, ¿no? Jacobo. A ver, esto es un tema de valoración, estoy de acuerdo, Estados Unidos está más caro, si mira la valoración, lo que pasa es que las empresas americanas son mucho más eficientes, mucho más productivas, y aquí hay que mirar el beneficio por acción. El beneficio por acción en Estados Unidos es mucho más grande que en Europa. Y los beneficios por acción yo los miro mucho, que yo también gestiono un fondo de inversión, y para mí la clave, o sea, y el crecimiento de beneficios que están teniendo en Estados Unidos es muy fuerte. ¿Que está llegando a los límites de valoración extremos? Sí, te lo compro. En muchos sectores sí, las 7, en el fondo este año Estados Unidos es que han tirado las 7 magníficas, porque si tú te pones el S&P equal weight con el mismo peso todo, no ha hecho ese 20% famoso, o sea que no, llevamos bastante tiempo que son 7 las que están creciendo y son 7 las que están subiendo muy fuerte. Debería haber una rotación hacia cierto más economía real, pero claro, o sea, la más economía real no, hacia sectores que sí que son más sensibles a los PIBs internos, ¿vale? Los otros son más globalización, entonces todo lo que es PIB interno, eso, pues el S&P te puede funcionar mejor. Y eso sí que es verdad que en Europa, que es más así, porque en Europa la composición es más industrial, tenemos menos tecnología, tenemos más autos, tenemos más, más energía, es diferente. Pues con esa composición en Europa, que esto es cierto, que está a unos precios muy baratos y que el diferencial, lo ha dicho Miguel Ángel, es verdad, el diferencial de valoración en Europa-Estados Unidos está en máximos de los últimos 20 años, pues lo normal es que Europa lo haga algo mejor. Incluso si hay una corrección fuerte, incluso que lo haga menos mal. Pero Europa lo debe hacer. Ahora, esto llevamos haciéndolo, yo llevo gestionando casi 28 años y de los últimos 15 lo he oído 15 y se han cumplido 0. O sea que es verdad. Sí, sí, así es. Tienes periodos en los que Europa lo puede hacer mejor, pero son periodos de 6, 9 meses y ahí se queda la cosa. Entonces, si lo que es más cíclico ahora funciona mejor, que con China, pues lógicamente hemos visto que China, pues qué sectores han tirado con todo esto que hemos comentado de China, pues materiales, hemos visto que han tirado muy fuerte, hemos visto el cobre por encima de 10.000, todo el sector autos que estaban con los problemas, o sea, todo eso es lo que ha liderado un poco. El lujo, que el lujo estaba abajo, hemos visto a Leutón, todo a Vos, a Moncler, que sí también hay una operación de M&A, hemos visto como todo esto ha rebotado muy fuerte, porque claro, los grandes consumidores, estos no consumían. ¿Va a tener efecto todo lo que ha hecho China? Yo creo tan rápido como está descontando el mercado, no. Y tengo mi duda de que tenga ese efecto, pues es una economía diferente. Esta sí que es totalmente diferente a la nuestra. Entonces, destilan muchas dudas sobre lo que está haciendo el mercado en cuanto a convencimiento, pero el mercado sigue de fiesta. En este escenario, en vuestra labor, os estaba preguntando por mercados, pero bueno, geográficos, pero claro, a la hora de mirar también renta fija, renta variable, con todo lo recorrido, estamos en la recta final del año, cuanto que es el último trimestre, pero en esa visión a medio y largo plazo que trabajáis a la hora de mirar esas carteras, renta fija, renta variable, ¿cómo os posicionáis? Bueno, yo el primer matiz, nosotros geográficamente desde Tresi no lo miramos más sectorialmente. Hay sectores que están muy representados en Estados Unidos, tecnológicos, el primero que nos viene todos a la cabeza, y hay otros sectores mi pregunta era un poco que están más en esto. Pero vamos, renta fija, renta variable, ¿cómo lo vemos? Pues mientras, si los tipos van a seguir bajando, que parece ser que lo que va a haber, y que es, pues si la economía, hay un soft landing y va todo, un aterrizaje suave y va todo bien, más o menos tranquilo, los tipos deberían de bajar, la renta fija va a ir bien. Y si hay que la economía va mal y los tienen que bajar porque esto va mal, pues también va a ir bien. Entonces nosotros creo que hay que tener renta fija con duración más larga, alargarnos un poquito la duración, seguir alargándola, ya la alargamos hace unos meses, pero yo seguiría con una duración medio larga. En cuanto a renta variable, pues tenemos el problema de las valoraciones en general, que están un poco altas. Yo creo que en algún momento deberíamos de tener de susto, pero fíjate que históricamente el mes malo es septiembre, y septiembre vamos a acabar en positivo.
un mes más, a pesar de que nos ha pasado un poco como agosto, que empezamos agosto muy mal y luego rebotamos. En septiembre empezamos mal y ya estamos positivos. Entonces, bueno, pues algún día algún día no recuperará. Algún día caerá y no recuperará tan rápido. Eso es normal. Miguel Ángel. Sí, en cuanto a lo que es renta fija o renta variable, realmente aquí coincidimos claramente y la verdad es que pues es algo que es amplio en todo el mercado, en el sentido de que pues nos hicieron un regalo a todos los gestores al subir los tipos de interés, porque bueno, pues podíamos asignar por fin a la renta fija una cantidad de activos superior, ¿no? Que bueno, pues habíamos tenido una década que la renta fija no estaba pagando. Ya por fin nos subieron los tipos de interés, nos hicieron este regalo y esto continúa. Realmente, si analizas históricamente qué ha sucedido con la renta fija y la renta variable cuando empiezan a bajar tipos de interés, cuando empieza el ciclo de bajada de tipos, la renta fija lo sigue haciendo muy bien, ¿no? Este año pasado ha sido un muy buen año para la renta fija, pero ahí, como coincidíamos todas las casas en que había que asignar un porcentaje mayor a renta fija, pues esto ha venido muy bien, ¿no? Pero cuando empiezan las bajadas de tipos, el primer año la renta fija también lo suele hacer muy bien, con lo cual nosotros pues seguimos con un porcentaje muy elevado en renta fija. Además, teniendo en cuenta que la prima de riesgo de la renta variable, del equity respecto al yield que ofrece la renta fija, pues estaba incluso por debajo, ¿no? Entonces, hasta que esto se normalice, bueno, pues conforme veamos que los tipos van bajando, pues sigue siendo interesante estar en renta fija, si bien es verdad que esto es como un remember, la búsqueda de yield, o sea, una vez empiezan a estrecharse las rentabilidades de todos los bonos, incluso del peor crédito, del high yield, empieza a estrecharse, pues la gente empieza a buscar mayores rentabilidades en otras zonas, hasta que existe ese efecto expulsión de la renta fija hacia otros lugares, que finalmente será la renta variable, pero para esto todavía queda tiempo. Pensamos que para los próximos 12 meses tiene mucho sentido seguir con una asignación importante a renta fija. En este dibujo, en la hora de mirar la estrategia y mirar los catalizadores que pueden mover el mercado y que afecten a ese dibujo, a este escenario, estamos ya en el inicio de la campaña de resultados, mirando lo que es también, ¿no? el escenario económico, los profit warning, cómo han ido llegando más o menos. No sé qué expectativa tenéis. Se va a ser el próximo catalizador, y a la hora de mirar sectores, ¿cuáles son esos que tenéis más puestos en el punto de mira? Miguel Ángel. Bueno, pues la verdad que Jacobo ha hecho el comentario de las 7 magníficas, ¿no? A nivel de beneficios, es verdad que en el último año y medio, y lo que justifica que realmente pues las bolsas hayan tirado, pues son los beneficios que subieron fuertemente, ¿no? en las 7 magníficas y en realidad en todo el sector tecnológico, pero principalmente en estas 7, ¿no? Este año empieza a verse ya como realmente pues, el resto de compañías, las estimaciones de beneficios se están revisando un poco al alza respecto a lo que son las 7 magníficas, y estos beneficios que crecían tan fuertemente de las 7 magníficas quizá no puedan seguir subiendo tan rápidamente al calor de la inteligencia artificial como lo han hecho en este último año y medio, ¿no? Entonces, para mí es perfectamente lógico que lo que son las estimaciones de beneficios para el resto de compañías y el resto de geografías vayan a mejorar para todo el resto de sectores, fuera de lo que es tecnología, sobre todo con esa ayuda de lo que es la bajada de tipos, que puede ayudar algo a los consumidores, y entonces las empresas, cuando dan el guidance, y en lugar de hacer profit warning porque lo ven muy negro, pues a lo mejor ya tenemos algo menos de sorpresas negativas,
y pueda ser un mercado mucho más amplio, no tan estrecho como había sido hasta ahora. Jacobo. Bueno, yo creo que ya la última publicación de resultados lo hemos visto. El último trimestre, después de la publicación de las 7 magníficas, que no son 7, porque a Tesla la podíamos... Ya que se dice 4, ¿eh? No Pero vamos, de las magníficas, el comportamiento en bolsa, después de la publicación de resultados en julio y hasta el mes de agosto de las compañías en el S&P, ha sido mejor el resto de S&P que las 7 magníficas. Por las 7 magníficas al final cayeron un 4%. Entonces, esto es la primera vez que pasa en muchos trimestres, no me atrevo a decirte si 7 o 8 trimestres, o 6, 7 trimestres. Entonces esto yo creo que ya es otro de atención. Más que no estén haciendo buenos resultados, que siguen siendo fantásticos, es que estaban unas valoraciones y se estaban pagando unos ratios que estabas esperando que un crecimiento absolutamente exponencial sine die. Y eso es complicado, ¿vale? Entonces, no es que estén dando malos resultados, sino que son no justifican, digamos, los ratios que están pagando. Y hay otros sectores que, pues bueno, que nos ponemos a mirar. El sector energía, por ejemplo. El sector energía, lo malo es el precio del crudo, pero el precio del crudo, ¿por qué está bajando tanto? Vale, pues sí, pues que la producción aumentan, lo de la OPEP y Rusia, etcétera, Estados Unidos es autosuficiente, hay mucha producción, hay petróleo de sobra. Yo me acuerdo de pequeño que a mí me decían que se iba a acabar el petróleo, y fíjate, y me da que no. Bueno, pero es verdad que están tremendamente baratas, pero le faltaría un catalizador. ¿El precio del petróleo va a subir? Pues también el precio del petróleo, que esté tan bajo, nos está diciendo que la economía no va, no se espera que la economía vaya muy bien. Entonces la energía, bueno, pues porque está muy barato, pero tampoco creo que vayan a ser unos resultados muy buenos, pero históricamente está muy barato. Real estate ha tenido un rebote tremendo, todo lo que son proxies a los bonos, con esto que hemos comentado Miguel Ángel y yo, del buen comportamiento de los bonos, pues hemos visto a todas las defensivas haciéndolo francamente bien. Hay Metro Utilities, Metro Real Estate, que había tenido una época terrible, todo eso lo está haciendo mejor. Entonces sí que está habiendo un poco de rotación al final, las industriales lo están, si se apoyan, pues pueden hacerlo mejor. Sí que está habiendo cierta rotación, ya no las tecnológicas están muy ajustadas y eso sería muy bueno y sí que apoyaría un mejor comportamiento probablemente de Europa. Porque aquí las tecnológicas en Europa brillan por su ausencia. Tenemos SAP, tenemos ASML y poco más, vamos. Entonces brilla poco y entonces sí que podría hacerlo a lo mejor Europa, pero porque hay cierta rotación hacia sectores algo más. Yo diría que los defensivos ya han hecho lo que tenían que hacer y si realmente hay el soft landing, los cíclicos están tremendamente castigados y por ahí creo que lo pueden hacer mejor. Bueno, muchísimas gracias a los dos, se nos acaba el tiempo. Miguel Ángel Rico de Crean Asset Management, Jacobo Blanquer de 3 Gestión, gracias a los dos. Feliz jornada, feliz negocio y feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Un placer. Nosotros hacemos una pequeña pausa y